Bien, último llamado de 3, tercer llamado de 3 y con este llamado les damos la bienvenida nuevamente. Esperamos que hayan disfrutado de su almuerzo y sean bienvenidos a esta segunda jornada bajo el tema Relevancia de la información financiera en materia de evaluación del riesgo país. La primera conferencia denominada Fundamentos e Impacto de los Indicadores Financieros para la Evaluación del Riesgo País está a cargo del señor Norbert Matías Fies, quien es economista principal de la Oficina de Riesgo de Crédito del Banco Mundial. Se graduó como economista en Commerzbank AG Frankfurt e ingresó al Banco Mundial en el año de 1999 como economista en la oficina del economista en jefe para América Latina. Fue docente en economía y director del Centro de Estudios de Desarrollo de la Universidad de Glasgow antes de ingresar al Banco Mundial en el año 2009 como economista de país para Argentina. Recibió su doctorado en Economía en Escocia y su maestría en Economía y Estudios Latinoamericanos en Alemania. Cursó estudios en la Universidad de las Américas en Puebla, México. Es investigador honorario de la Universidad de Glasgow, Escocia, y sus publicaciones incluyen temas sobre el comercio internacional y finanzas, flujos de capitales y mercados laborales en países en desarrollo. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Bueno, a mí me tocan dos tareas muy difíciles. La primera es hablar después de la siesta, del almuerzo en vez de la siesta. Y la otra es, como economista, hablar sobre temas de contaduría que son muy difíciles para mí. Entonces, para hacer la vida, no puedo hacer nada por falta de siesta, pero para hacer la vida un poco más fácil para mí, voy a dar la presentación en inglés. ¿Ok? Okay. Quiero hablar un poquito cambiando el tema tan interesante que ustedes han escuchado esta mañana y hablar un poco más sobre los riesgos país y países soberanos, obviamente, analizar cómo son estimados esos riesgos. Y mi presentación cubrirá mostrando diferentes medidas de riesgos país y diferentes agencias de clasificación que están en los bonos soberanos o CDF. Y después hablaremos de los diferentes métodos de estimar el riesgo país. Uno es el método tradicional que viene del lado de la teoría económica, nuestro análisis fiscal, y comercio internacional y el análisis de sostenibilidad. Y luego quiero llevar su atención hacia desarrollos más recientes en los riesgos crediticios que vienen del análisis de los estados financieros y los balances. Esto se ha convertido en un tema prominente en términos de usar las técnicas de opción de precios y también las reclamaciones por contención. Hablando sobre el riesgo país, es un medio o una forma de evaluar la habilidad, la voluntad de los países soberanos de atender a su deuda externa y deuda soberana. Les muestro, para empezar, un mapa del universo de las calificaciones y lo que hacen las tres principales agencias calificadoras, Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Y ellos han seleccionado los niveles aquí en esta tabla. Como ustedes pueden ver, lo que está en verde se considera grado de inversión. Todo lo que está por encima de BBB se considera grado de inversión y todo lo que está por debajo tiene un bajo grado de inversión. Y mientras más bajo el valor, pues menor posibilidad tendrá un país de poder atender su deuda externa. En este momento hay dos países que se consideran en incumplimiento selectivo, que son Argentina, que tiene el tema con los holders, y Granada, que se retiró en noviembre. Así que en el momento no hay calificación para ellos porque están en el proceso de reestructuración de su deuda. Lo interesante, si ustedes miran esta tabla o esta historia, se ve
En los años 2000, los precios de los productos de consumo masivo tuvieron un periodo fuerte para Latinoamérica. Algunos países subieron del grado de inversión bajo a uno mayor. Por ejemplo, Uruguay, que tuvo un grado de inversión antes de la crisis en 2001-2002 y luego cayó en 2002 y luego se recuperó. Entonces, recientemente, hace unos meses, fue ascendida por Standard & Poor's del nivel más bajo a uno más alto. Otro medio de ver los riesgos país es mirando los datos del mercado, los márgenes que tenemos. Entonces, lo que es interesante de esta gráfica son varias cosas. Primero, aquí tenemos los riesgos del mercado y los datos son mucho más volátiles que las calificaciones de las agencias calificadoras. Pero también podemos ver que para los países de grado de inversión que están en esta gráfica tiende a estar en un corredor de 150 puntos básicos hasta 300 y están correlacionados, pero para los países que no tienen grado de inversión hay mucha mayor dispersión. Lo interesante de esto es que si vemos los países de grado de inversión, hay mucho conmovimiento. Es decir, esto es interesante porque esto nos dice que el riesgo país no solamente lo determina las características específicas del país, pero también los factores globales. Hay un conmovimiento global para esos países que son impulsados por los choques externos, el boom de los precios de los commodities, y todos estos son impulsores comunes. Si vemos los países que no tienen grado de inversión, el impacto del efecto global es mucho menor o menos pronunciado en esos países, y aparentemente el desarrollo de los países es un poquito más dominante en estos márgenes. Aquí vemos que estos son datos del mercado y tienden a exagerar un poco los valores en términos del movimiento. Hay mucho comportamiento diferente y mucho contagio también. Quiero darles una forma de mirar los riesgos y aquí en esta gráfica lo podemos ver. Esto es como una gráfica de dispersión que tiene las calificaciones por un lado contra los márgenes por el otro. Y aquí podemos ver que hay una relación de tendencia negativa. A mayor calificación del país, menor será el margen. Y lo interesante es que obviamente hay unos factores comunes que manejan tanto los márgenes como las calificaciones. Ahora, cuando pensamos en lo que determina el riesgo país y la capacidad y la voluntad de un país de pagar, hay mucha literatura al respecto y hay consenso de que hay diferentes factores que contribuyen a esto. Y aquí nos gusta pensar mucho en términos de 8 factores diferentes. Aquí arriba tenemos la estructura económica de la economía, si es un productor de commodities o productos de consumo masivo, si es una economía abierta, si es pequeña, está encerrada por tierra, no tiene océanos, o qué tanto está integrado el país a la economía global. Y esto tiene un impacto sobre cómo pueden generar crecimiento. Obviamente, los prospectos de crecimiento son muy importantes. También tenemos toda la política fiscal, la sostenibilidad fiscal, y eso es importante cuando hablamos de la política fiscal, hablar de tratar de evaluar las finanzas para tomar una visión general y más integral como sea posible. Ahora, esa es la definición del sector público, pero en una definición más amplia tenemos todas las obligaciones y contenciones. Aquí tenemos obviamente la deuda externa y la liquidez y las vulnerabilidades a través de los requerimientos de financiamiento, la liquidez, la capacidad de poder cubrir los flujos en el exterior, y también los balances de pagos, las vulnerabilidades. Podemos tener, por ejemplo, un déficit de cuentas corrientes que puede indicar una crisis. También tenemos el tipo de tasa de cambio y la conducta de la política monetaria. Son indicadores importantes de riesgos país. Y también tenemos los riesgos
del sistema financiero que pueden convertirse en un riesgo sistémico y esparcirse por toda la economía y pueden ser una obligación de contingencia y puede afectar el sector público de un país, o sea, afecta el sector soberano y también en el sector empresarial. Por ejemplo, los malos préstamos pueden hacer cascada en el sector bancario y hasta la soberanía financiera. Y pues obviamente crea un riesgo. Y finalmente tenemos todos los temas de riesgo político que tienen que ver con la inestabilidad política, que también puede ser un gran impulsor del riesgo país. También quería llamar su atención a la distinción que hacemos en la capacidad de pagar, que es como qué tanta riqueza tiene un país para poder pagar, si puede atender su propia deuda, o por ejemplo, si todo el sistema fiscal está en orden, si la deuda es sostenible. Eso es un lado de la moneda, pero por el otro lado, la voluntad. Obviamente encontramos que los países simplemente no quieren reconocer sus obligaciones o que se aíslan del mercado internacional y obviamente se presenta un problema con la voluntad de pagar que es mucho más difícil de evaluar. No hay una voluntad fuerte. Ahora, como mencioné al principio, quiero contrastar dos diferentes puntos de vista sobre el análisis del riesgo país. Y quiero primero empezar con lo que hacen los economistas tradicionales, el método tradicional, que es básicamente la teoría económica de la macroeconomía y el comercio internacional. Es simplemente para tomar o mirar los diferentes elementos de estos 8 diferentes ítems que mencionamos en el ítem anterior, en el diapositivo anterior, y sus relaciones parciales entre riesgo crediticio y el crecimiento económico o la sostenibilidad de la deuda. Y la teoría económica y la investigación ha sacado un par de indicadores de vulnerabilidad. Por ejemplo, la deuda versus PIB. Si el PIB, por ejemplo, está en 30%, entonces hay una vulnerabilidad. O si las reservas internacionales versus las importaciones, por ejemplo, si hay una caída de las importaciones en 3 meses, entonces hay otras medidas y medidas de tipo contable que tratan de medir, de calibrar si el riesgo país ha aumentado o no. Esto es, no vamos a mirar cada uno de estos, pero esto es básicamente una ilustración de, si vemos estas categorías que mencionamos, la estructura económica, la política fiscal, deuda externa, riesgo político, y tenemos ejemplos de lo que es positivo, por ejemplo, lo que tiene impacto positivo o negativo y las circunstancias donde un país se vuelve más o menos riesgoso desde la perspectiva del incumplimiento y no cumplir con sus obligaciones. Obviamente, como pueden ver aquí, lo que está en el lado positivo es si tenemos una economía muy diversa, puede soportar impactos y, por ejemplo, depende de los productos o si entra en incumplimiento se vuelve más vulnerable. En Latinoamérica, muchos países se han beneficiado entre 2003 y 2010 por el boom de los precios, pero ahora ya se acabó esa explosión y ahora tenemos una desaceleración y hay mayor diversificación y esto ayudaría más con algunas reformas para poder soportar esa capacidad para el crecimiento futuro. Si tenemos un país de baja productividad, también es negativo para el riesgo crediticio. En el lado fiscal, si tenemos un déficit fiscal positivo, las variables son difíciles de evaluar en términos de la capacidad o el valor y es importante ver la composición del gasto, porque si ustedes tienen una baja calidad del gasto, entonces eso puede ser peor que si tuvieran un déficit mayor pero un gasto de alta calidad, porque esto les puede ayudar a aumentar su capacidad en el largo plazo de la economía. Entonces, tienen que tener o si hay una vulnerabilidad del balance de pagos, o si hay diversificación comercial, pues eso ayuda. O si tienen acceso a flujos que no creen deuda, por ejemplo, mejorar el portafolio, mejorar su patrimonio, reducir su deuda. Entonces, los países pueden tener por ejemplo, un flujo positivo de remesas. Y por otro lado, si tienen
un déficit o, por ejemplo, una necesidad de financiamiento o altos niveles de deuda al corto plazo. Estos son indicadores de vulnerabilidad. Y, por supuesto, como queríamos resaltar los riesgos del sector corporativo y financiero, obviamente vemos el sector financiero. Los riesgos del sector financiero pueden ser sistémicos y lo aislado no es un problema, pero si hay una crisis bancaria, entonces esto tiene efectos colaterales para el resto de la economía y por ende es importante mirar lo adecuado o la idoneidad del capital, evaluar el estándar de regulaciones y el aprovisionamiento en el sector y también la parte corporativa. Si ustedes tienen, por ejemplo, no coincidencias de los balances, por ejemplo, obligaciones en monedas externas, pero los activos están en moneda local, pues tenemos también una disparidad y esto va en contra de nosotros y podemos entrar en crisis. Así que es importante esto en el análisis. Y en términos de riesgo político, si tenemos, por ejemplo, estabilidad política y la calidad de las instituciones, también eso está asociado con un bajo riesgo crediticio. O, por ejemplo, si tenemos una posición política, también esto se puede dañar, puede ser muy negativo para el riesgo crediticio. Quería mostrarles cómo muchos de estos factores aquí tienen impacto sobre el riesgo crediticio. Si ustedes tratan de modelar el riesgo crediticio, por ejemplo, si hacemos una regresión de todo un universo de variables sobre las calificaciones, encontraríamos que muy pocas variables realmente son pronosticadores de los riesgos y que miden más o menos la precisión del poder de la regresión, y eso es bastante bajo. Quiere decir que hay muy pocas variables que pueden predecir esas bajas calificaciones, pero también esto sería difícil medir dentro de la idiosincrasia económica, pero la razón por la cual quería mostrarles esto es porque ustedes pueden usar modelos econométricos para modelar riesgos y esto es como una forma de ver qué es lo que determina el riesgo en un formato de regresión. Podemos ver un alto nivel de deuda externa con el PIB y ahí tenemos un mayor riesgo crediticio, pero es como una mala calificación. Es lo mismo para alto riesgo político, es asociado con bajas calificaciones. Entonces, por ejemplo, si hay un alto crecimiento, está asociado con mejores calificaciones. Lo que quería mostrarles es que ustedes pueden usar modelos como estos para propósitos de simulación. Y aquí esto viene de Oxford Economics, que es como un proveedor de macromodelos económicos. Y ellos básicamente ofrecen pronósticos económicos, y yo los miré y quería ver realmente cuáles son los grandes riesgos o escenarios de riesgo y que enfrenta el mundo en este momento y cuál es su impacto. Y obviamente tenemos estos 4 escenarios aquí. Aquí tenemos como una caída de los precios de los commodities y tenemos un freno en China, una desaceleración. También tenemos la salida de Grecia de la Unión Europea. Entonces esto es el escenario de riesgo y eso es una repetición de la crisis de 2008-2009 que afectó bastante el mercado y la transparencia. Entonces podemos ver así, para efectos de ilustración, por ejemplo, el precio del petróleo, si beneficiaría esas economías o si la calificación es positiva, y otros escenarios donde hay un riesgo de la crisis de 2008-2009 y si esta repetición tuviera un efecto negativo. Yo creo que es algo esperado, pero es una buena forma de cuantificarlo. Ustedes pueden estar o no de acuerdo con esto, es una simulación, pero nos muestra la utilidad de usar ese marco econométrico. Y lo mismo sucede aquí, simplemente nos muestra cómo los escenarios se traducen en diferentes proyecciones de crecimiento, y a eso me refiero. Ustedes pueden ver esto y decir
cuál es el crecimiento, cómo está subiendo o bajando, depende de los escenarios diferentes. Y esa es la visión del riesgo crediticio. Esto no es del Banco Mundial, es algo tomado de Oxford Economics, que es un proveedor de datos independiente. Ahora, desde la crisis asiática ha habido un desarrollo interesante en la forma de mirar los riesgos crediticios. La gente ha reconocido más y más la importancia de las interrelaciones de los balances, que básicamente lo que sucedió en la crisis asiática fue también una crisis en el sector corporativo, desde el fondo hacia arriba, al sector soberano. Entonces, en otras crisis es al contrario, es una crisis de hacia arriba, hacia abajo. Empieza en el sector soberano y baja hacia el otro extremo. Y eso es un aspecto importante de ver el riesgo crediticio, ver esas interrelaciones, y una forma de hacerlo es llegar a unos balances consolidados para el sector público, que es más una definición económica que una contable de los balances. Pero básicamente esto es, para confundirlos más, esto es, la idea es muy sencilla. Básicamente, cualquier tipo de cambio en la tasa de interés o las tasas de cambio o confianza del mercado tiene un impacto en el valor de los activos públicos, y también tiene un valor, un impacto sobre la volatilidad. Si este es el valor del activo, este aquí nos muestra la volatilidad del activo, y la idea básicamente es pensar en los créditos soberanos o en los riesgos. Es básicamente si el activo o si el valor del activo de la economía está por encima de la barrera. Ese es el valor de la obligación, y hay un bajo riesgo. Pero si llegamos a una situación donde el valor del activo cae por debajo de esta barrera, que no está enlazada con el valor de las obligaciones, entonces entramos en una probabilidad de incumplimiento que está aquí, sombreada en azul, y obviamente esto aumenta el escenario, y el valor de los activos o la riqueza neta será cero. Entonces entraríamos en un escenario de incumplimiento. Esto ha sido popularizado en el mundo de Moody and Das, y creo que es un desarrollo bastante interesante, pero cuenta con unos supuestos estrictos sobre la contabilidad del mercado y cómo evaluar los activos del sector público, y de eso ya hablamos esta mañana, y eso es un enfoque importante de esta conferencia. Y quería mostrarles en términos de la definición del balance del gobierno y los actores del sector público. Tenemos sus activos, sus obligaciones, sus pasivos, perdón, y tenemos los activos financieros y los no financieros, y son difíciles de estimar. Entonces, cuando miramos el enfoque de la hoja de balance o estado de balance, entonces miramos la riqueza neta financiera y no la riqueza global de la economía. Y este es el asunto más importante de cómo evaluar eso, y eso se aclaró esta mañana, que es un gran reto. Pero si pudiéramos medirlo, yo creo que podríamos llegar a una forma consistente y cerrada de una sostenibilidad fiscal. Así que es un reto para ustedes. Esto es simplemente un paso adicional hacia adelante. Nos apartamos un poco de esto, ya es una vista contable del balance y más una definición económica. Y lo que podemos ver acá es que también tratamos tratamos esto como activos, y no incluimos solamente los estándares, pero también tratamos de mirar el valor presente neto de los excesos próximos o de los ingresos próximos. Entonces, nuevamente, conceptualmente es
muy atractivo cómo modelarlo, pero nuevamente, idealmente en la economía de este sector público, el balance del sector público, tendríamos todos esos activos y obligaciones y pasivos, y con el otro sector corporativo y el sector financiero, pues entrarían aquí a través de los pasivos contingentes del sector bancario y sector corporativo y de la seguridad social. Y todos estos unidos compondrían la riqueza neta de la economía. Y si esta está por debajo de cero, entonces básicamente tenemos una situación de incumplimiento, y si baja aún más, bajo la interpretación del estado del balance, entraríamos en un mayor incumplimiento y mayor riesgo crediticio. Como ya mencioné, y creo que estoy hablando con la gente que conoce esto más que yo, pero son los retos sobre la devaluación de los activos. Y básicamente hay tres formas que se proponen. Una, obviamente, es el valor del mercado, y en ese análisis de los balances para los créditos soberanos, esto viene del sector privado y de los análisis que son mucho más fácilmente definidos, porque claramente cuando tenemos un valor del mercado no es para los activos públicos, y con excepción de las reservas internacionales que son medibles y tienen un valor del mercado, con los demás tenemos que llegar a una forma inteligente de medirlos, y tienen sus propias falencias y sus propios retos. Otra cosa es que si no buscamos la valoración del mercado, entonces podemos tomar los activos comparables, y por tanto, por ejemplo, aquí, como ya mencioné, podríamos mirar los excedentes futuros, podemos ver qué tasas de descuento utilizar, también vemos el desempeño del crecimiento en adelante, también los superávits primarios proyectados, también si vamos a tener un camino de consolidación. Todos son retos asociados con esto. Gapin y otros del IMF, del FMI, llegaron a este sector de riesgo, y la idea es que usar los precios de opciones para estudiar o analizar los pasivos financieros que son observables, y vemos que las obligaciones son una reclamación contingente de activos futuros, y podremos usar los precios de opciones para asignarles un valor. Nuevamente, conceptualmente esto es muy interesante, pero también tiene sus falencias. Pero para poder llegar a esta analogía del sector privado, necesitamos construir un balance que tenga una separación clara entre activos, pasivos y patrimonio, que es bastante difícil de lograr para el sector público, porque otros análisis de contingencias hacen una equivalencia de que el patrimonio es igual a la deuda local en la moneda local, porque la deuda local en moneda local tiene cierta propiedad de patrimonio, y tiene también como un rol de resorte o de amortiguador, donde hay una publicación de la deuda soberana. Entonces, en la deuda soberana o local no se hace una estructuración, pero esto es difícil de hacer porque en este momento tenemos una deuda no residente en una gran porción, es decir, no se puede distinguir bien en lo que es una deuda extranjera y una deuda soberana local. Y eso es más difícil de lograr, esa diferenciación entre lo que es patrimonio y no patrimonio. También es bastante difícil de hacer un seguimiento. Entonces, yo quería cerrar aquí con estas observaciones finales, y como ya les indiqué, es importante darnos cuenta que el riesgo país no solamente depende de la capacidad, sino también de la voluntad de pagar. También en el enfoque del balance y los más cuantitativos son bastante buenos para evaluar la necesidad, pero es difícil ver cuál es la voluntad de pagar dentro de ese enfoque del balance. También hablamos de la forma tradicional de mirar los riesgos país, y
Yo quería llamar su atención al enfoque del estado de balance, que conceptualmente es muy interesante, pero tiene sus dificultades. Su NIC-SP, pues creo que estarán más cercanos hacia un marco estructural para ver el riesgo país que se basa en los balances. Así que es un paso importante en esa dirección. Finalmente, creo que hay muchas lecciones que se pueden aprender del riesgo privado, del análisis de riesgo privado, o básicamente muestra las dificultades de hacer un análisis a partir del soberano, porque habría, bueno, esto es una lista de deseos de un economista para los contadores, y como se mencionó esta mañana en los comentarios de apertura, que la necesidad de la transparencia fiscal es importante y no hay una definición clara en este momento de cuál es el balance del sector público. Cada país tiene una definición distinta. Cualquier estandarización sería de mucha ayuda para lograr una comparabilidad a través del país, y no hay una definición clara de los pasivos, los activos, el patrimonio, dificultades de medirlos, cuantificarlos y dificultades, como les dije, en la última sesión de la consolidación. Pero cualquier avance que se pueda lograr en ese frente sería un paso grande para mejorar nuestro riesgo crediticio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Aprovechamos esta oportunidad para saludar a todas las personas que a esta hora siguen la transmisión en directo vía streaming a través de nuestra página web, quienes han estado muy pendientes de este foro. Y continuamos con la conferencia denominada La necesidad de transparencia en la información financiera de acuerdo con el pilar número 1 del Código de Transparencia Fiscal, a cargo del conferencista Ramón Hurtado, quien es nacido en España, donde pertenecía al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado del Ministerio de Hacienda. Actualmente trabaja para el Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional como asesor en gestión de finanzas públicas. Anteriormente se desempeñó en diversos cargos en el Ministerio de Hacienda de España, principalmente en la Intervención General de la Administración del Estado, institución que tiene a su cargo la contabilidad y el control económico financiero del gobierno. Asimismo, fuera del ministerio, ha desempeñado puestos como director financiero en empresas públicas como ISEX, Red.es y asesor financiero del secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, miembro del Consejo de Administración de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre y del Comité para la Racionalización Económica de los Bienes Inmuebles del Sector Público. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Como decía el anterior conferenciante, ¿con esto se puede mover también? Ok, perfecto. Como decía el anterior conferenciante, esta hora quizás es la peor y ya después de una presentación todavía es más difícil. Entonces, yo he optado por un acercamiento distinto. Luego lo van a ver. La mayoría de las diapositivas, por no decir prácticamente todas, están en inglés. Es una forma también de captar la atención, pero la verdadera realidad es que muchas de las diapositivas tienen un contenido que están extraídos de los informes de transparencia fiscal y están todos ellos realizados en inglés. Entonces, por mantener una cierta coherencia, las hemos mantenido en inglés. Pero bueno, también se dice que en las presentaciones lo importante no es lo que se pone en la pantalla, sino lo que uno tiene que exponer. Con lo cual, dicho esta breve introducción, paso a exponerles el tema de esta ponencia, que es la necesidad de transparencia en la información financiera de acuerdo con el pilar 1 del Código de Transparencia Fiscal. Okay. Podemos decir que las primeras evaluaciones que se hacen de la transparencia fiscal nacen a finales de los años 1990 como consecuencia de la crisis asiática. Ahí lo que se está haciendo sobre todo es que se trata de establecer cómo se debería de hacer los informes de carácter fiscal, cómo deberían desarrollarse, y a su vez se trata de generar una serie de instrumentos que permitan medir
cómo los distintos países están produciendo y si están cumpliendo esos estándares. Entre ellos podemos citar el propio Código de Transparencia Fiscal desarrollado por el IMF, el instrumento que luego va a medir esos estándares, como es el ROSC. Asimismo, en ese momento es cuando se produce el desarrollo de herramientas como son el GSFM 2001, también las IPSAS. Todo esto surge en esta época. No obstante, estos orígenes que tienen de este esfuerzo concertado de mejorar esta transparencia fiscal de la información financiera, hemos de decir que se ha producido otra crisis más. Y en esta crisis se han revelado una serie de lecciones que son importantes y que me gustaría destacar. Y es lo que ha llevado también al Fondo Monetario Internacional a revisar el código de transparencia que actualmente teníamos vigentes y todas las evaluaciones de transparencia fiscal. Como se puede observar, ¿qué nos ha revelado la crisis? En primer lugar, esto, como pueden observar, están en porcentajes del Producto Interior Bruto, que hay déficits que no están reportados, es decir, nos está mostrando una posible falta de cobertura dentro de esa información. También se están produciendo déficits como consecuencia de las empresas públicas y acuerdos públicos-privados. También la existencia de atrasos tiene una menor incidencia. También derivados de riesgos macroeconómicos, de todos los pasivos contingentes y responsabilidades, y luego también algunos derivados de cambios de política, como pueden ser los propios estímulos que se fueron generando durante la propia crisis, con un desconocimiento muchas veces de muchos de estos riesgos e informaciones que no estaban incluidas, y también por la propia consolidación. Si pueden observar la cifra, llega hasta casi en media un 26,4%, es decir, ya son unas cantidades bastante importantes. Con el nuevo Código de Transparencia Fiscal, el Fondo Monetario lo que trata en relación con la información financiera es que sea posible realizar una evaluación de cómo es la información financiera que los distintos países están produciendo, que permita una aproximación gradual y tiene un conjunto de prácticas que permiten graduarlo. Ya no se va a calificar si es buena o mala práctica, sino que tal como se señala en la diapositiva, tenemos prácticas que son básicas, buenas y avanzadas. Y estas permiten, no significa que ya hay una carencia, que luego posteriormente, cuando vaya avanzando la presentación, podremos ir viendo cómo se va tratando cada una de estas prácticas. Importancia sobre todo, y como ahora les voy a mostrar, yo tengo un problema con el dedo este. Dentro del nuevo Código de Transparencia vamos a tener 4 pilares. Los 3 primeros ya estaban prácticamente muy presentes en el anterior Código de Transparencia. No quiero yo extenderme en ninguna de las diferencias con el antiguo, creo que ya es algo que carece de relevancia. Pero sí es importante resaltar el último pilar, porque el último pilar trata un tema importante, como son los recursos, como los ingresos que vienen de los recursos naturales. En muchos países es un volumen tan importante que casi está a la par muchas veces que los demás ingresos presupuestarios, incluso por encima. Y esa es la razón de la cual se le ha dado, digamos, un pilar solamente para él, que si se fijan en su estructura, engloba fiscal reporting, el análisis de riesgos y también las predicciones presupuestarias y las proyecciones presupuestarias. Y con una característica muy especial derivada de los propios recursos naturales, como suele ser la propiedad de estos recursos, los contratos que se hacen para la explotación de los mismos y cuál es el régimen fiscal que tiene mucha incidencia en los distintos países. Pero en este tema de esta conferencia nos tenemos que centrar más en la información financiera, con lo cual nos vamos a centrar, y yo es la intención que tengo, en exponerles un poco cómo se ha desarrollado este código y esta herramienta de valoración, sobre todo en el pilar 1 de la información fiscal. Podemos distinguir 4 grandes áreas, que serían cuál es la cobertura. Esta cobertura, como ahora les mostraré, va a cubrir tanto una cobertura institucional, una cobertura de los stocks y una cobertura de los flujos. Es decir, puede adaptarse a distintos sistemas. Si estuviéramos simplemente en un sistema basado en una caja, tendríamos únicamente flujos. Si estuviéramos en un devengo, ya tendríamos los flujos y también tendríamos los stocks.
En segundo lugar, ¿cuál es la frecuencia y la oportunidad con la que la información se reporta? En muchas ocasiones es importante que dentro del año tengamos distintos reportes de información financiera, pero a su vez también es muy importante con qué frecuencia esos informes, mejor dicho, con qué frecuencia, con qué prontitud respecto al periodo considerado se están haciendo esos informes, porque si no muchas veces van a perder su habitualidad de servir como instrumentos para la toma de decisiones y para multiplicidad de cuestiones. También es importante cuál es la cualidad de esta información. Yo comentaba, creo que en una de mis primeras intervenciones en este foro, que muchas veces los países disponen de muchísima información, más probablemente la que conocen o de la que creen que tienen, pero muchas veces no la estamos utilizando de una manera quizá correcta, en el sentido de darle una finalidad apropiada y probablemente con unas pequeñas modificaciones dispongamos de una base de información muy amplia. Y por último, ¿cuál es la integridad de toda esta información? Al final la información surge de muy distintas fuentes. Aquí durante las distintas presentaciones y en algunas que creo que vienen se ha hablado de los sistemas informáticos, la importancia que tienen que las distintas, hablando en un lenguaje más vulgar, las distintas máquinas se hablen entre sí. Al final, muchos de los problemas que tenemos puede verse a procesos manuales, a que las bases han tomado diferentes posicionamientos, se han adoptado diferentes criterios y al final nos encontramos con que la información no tiene una integridad entre ella. Bueno, esta sería la estructura del pilar 1 de la información financiera. El primer principio, como les comentaba, era cuál es la cobertura de las instituciones. Esta cobertura además va a ser de todo el sector público, de todas las entidades. Si bien dentro de cada país, cuando se hace este análisis, esta evaluación de la transparencia fiscal, se va a ir clasificando cada sector. Se va clasificando por cada sector. El segundo lugar sería cuál es la cobertura de los stocks, es decir, la cobertura de los saldos. Esto es importante especialmente si ya empezamos a tener una contabilidad que está basada en el devengo y empezamos a tener lo que antes han estado comentando el anterior conferenciante, ya empezamos a disponer de activos, cuentas por pagar, bienes muebles, bienes inmuebles, que sería el último paso y lo más difícil de valorar por todas las cuestiones que el anterior conferenciante ha estado poniendo de manifiesto. El tercer punto sería la cobertura de los flujos. La cobertura de los flujos realmente serían nuestros ingresos, nuestros gastos, pero siempre también teniendo en cuenta que en esta información financiera depende de dónde nos estemos situando, bien sea en una información financiera de carácter contable o financiera presupuestaria, podemos tener diferencias y eso tenemos que tenerlo también en cuenta y conocerlo. Y por último, también tiene una parte que quizás sea de menor relevancia en esta presentación, que sería cuál es la cobertura de los gastos fiscales, porque también tiene importancia a la hora de determinar cuáles son los verdaderos ingresos que se producen por estos gastos fiscales. ¿De verdad con el mando? Ok. Esta sería la segunda y la tercera de las áreas del Código de Transparencia, que hacíamos referencia anteriormente, que sería la frecuencia dentro del año cuando se están produciendo los reportes y la oportunidad de cuándo se están produciendo, es decir, el lapso de tiempo que transcurre desde que finaliza el periodo considerado para reportar la información, de reporte de información, y cuando se produce, se publica o se pone a disponibilidad esa información. Asimismo, también tiene una gran importancia en cómo se clasifica esa información, es decir, que hay una conformidad con los distintos estándares internacionales. Eso es lo que nos va a permitir hacer una comparación entre los distintos países y una comparación de cómo estamos en todo momento a lo largo del tiempo. La tercera el segundo de esta segunda gran área sería la consistencia interna a la que anteriormente me he referido, es decir, no debería de existir, o si existen discrepancias entre las distintas formas de medir los balances, deberíamos de conocer por qué se están produciendo, de tal manera que esa información en todo momento tuviera lo que se dice más en términos estadísticos, una coherencia interna, que todos pudiéramos conocer por qué se están produciendo diferentes medidas. Aquí normalmente también se establecen tres, digamos, ¿cómo le podríamos llamar? No serían conciliaciones, pero
es similar en términos estadísticos, que sería entre el financiamiento. Debería de siempre conciliarse el financiamiento y cuáles son los préstamos netos. También debería de conciliarse cuáles esos préstamos netos con otros flujos y los cambios que se producen en la deuda, y también cuál sería la deuda neta que ha sido emitida por el gobierno con toda la deuda que está sostenida fuera del gobierno. Esas tres conciliaciones se suelen hacer siempre a efectos de tener una visión de cómo se hace la consistencia interna dentro de las estadísticas. Por último, serían las revisiones históricas, que ahí, bueno, pues nos trata de mostrar cuáles son los cambios que se han producido en el balance a través de la deuda y cuáles son en términos con porcentaje del Producto Interior Bruto. Por último, el última de las grandes áreas sería el de la integridad. La integridad lo va a medir en distintos puntos, porque también va a hablar de cuál es la independencia, bueno, más que la independencia. Todos conocemos, antes se ha mencionado, que había una serie de problemas a la hora de valorar cuáles eran los distintos registros que teníamos en la contabilidad. Todo registro, en cuanto haya una opinión de un tercero externo que utilice una metodología adecuada a la hora de valorar toda esa información, siempre le va a dar un plus mayor de confiabilidad a esa información. Esto es lo que estaríamos hablando con la auditoría externa que todos conocemos, y que, siendo contadores, la mayoría de nosotros sufrimos, entre comillas, siempre en el proceso. También, desde un punto de vista estadístico, lo que comentábamos, que es necesario una integridad estadística, ¿no? Y en este sentido también pues, se requiere que existan agencias con profesionales independientes que hagan estas valoraciones. Y por último, y no menos importante, sería la comparación entre los distintos datos fiscales, ¿no? Que son presentados por distintos documentos, que es lo que antes mencionaba en algún momento previo a la presentación, que es cuando nos referíamos a que es necesario poder comparar los distintos reportes de información que se hacen tanto desde el punto de vista presupuestario como puede ser contable o estadístico. Es decir, debemos de tener la capacidad de saber por qué algunos presentan la información de una manera y otros lo presentan de otra, cuando realmente deberíamos de estar utilizando en la misma medida las mismas fuentes de información. Con esto finalizo la parte destinada a cuáles serían las distintas subáreas dentro de las 4 grandes áreas del Código de Transparencia Fiscal. Centrándonos en el pilar 1, que es el de la información fiscal, el reporte de la información fiscal, como antes les comentaba, siempre se va a considerar la totalidad del sector público, pero dentro de este sector público también es posible clasificarlo en el gobierno central, los gobiernos locales, las corporaciones públicas, y dentro de ellos, pues el Tesoro, los fondos extrapresupuestarios, distintas entidades que son las que conforman los distintos subconjuntos de entidades que podemos encontrar dentro de un gobierno, y que a menudo son definidos por el propio gobierno cómo quiere definir un sector público. Y esto es importante, ¿no? Estamos tomando el caso de Irlanda, que pueden observar son 624 entidades y constituyen un 60% del Producto Interior Bruto, que creo que es bastante respetable. Otra de las cuestiones importantes dentro del... Dentro de las evaluaciones de transparencia fiscal, especialmente dentro del pilar 1, es que nos va a dar un cuadro completo y claro de cuáles son las finanzas públicas. Esto está sacado también del reporte de Irlanda, y en el cual podemos ver en la primera línea cuáles serían las transacciones de flujos, o mejor dicho, las transacciones, y aquí estarían todos los stocks. Y aquí estaría clasificado por instituciones. Entonces, las consecuencias, en el caso de Irlanda, que se extraían de todas este entrecruzamiento de los datos, sería: el sector público, su déficit es más pequeño que el del sector general. En cambio, los activos financieros están normalmente no detectados. Asimismo, en el sector público, todos los pasivos son 3 veces más grandes, son 3 veces el tamaño de la deuda del gobierno general. Y también el sector público,
los pasivos netos del sector público son más bajos, en este caso, una comparativa con Estados Unidos y con la Unión y con Gran Bretaña. Creo que esto se ha saltado. Okay. Discúlpeme un segundo, porque hay una que creo que se ha saltado. Pero bueno, me parece que hay una que se ha saltado. Bien, esto nos enseña también, por ejemplo, una diapositiva que se refiere a cuál es la cobertura de los activos, por ejemplo, en Rusia. ¿Qué es lo que muestra esta diapositiva y que es una consecuencia de la evaluación de la transparencia de esta evaluación de transparencia fiscal? Muestra cuál es el espacio que existe, digamos, entre los activos que están reportados y no reportados. Es decir, nos muestra qué espacio todavía tienen las distintas instituciones dentro del sector público para poder dar más información en cuanto toda esa información todavía no está registrada. Quizá esta diapositiva lo muestra mucho más claro, ¿no? Es decir, como podemos observar y observamos en Irlanda, teníamos el gobierno central, está reportado, no habría ningún problema. El gobierno general también estaría reportado. Y ya cuando entramos en el sector público es cuando nos encontramos con una parte que ya no está reportada. Aquí en esta parte estarán incluidas muchas instituciones que a su vez tendrán activos, pasivos, pero son activos y pasivos que no están probablemente reportados. Es decir, existe una carencia y una ausencia de conocimiento de cómo nos van a impactar ese balance que puedan tener esas distintas instituciones en el patrimonio financiero de la totalidad del Estado. Y esta es un poco la conclusión que se podría resaltar sobre el mismo, ¿no? El Estado es mayor de lo que pensábamos o de lo que pensamos y puede tener un balance mucho mayor. Esto es una cuestión que a lo largo de casi todos los reportes que actualmente hemos ido produciendo sobre la evaluación de la transparencia fiscal se está produciendo con mucha regularidad, porque las coberturas al final no son totalmente extensivas. Esta es una diapositiva muy similar, lo muestra de una manera, es en el caso de Portugal, y muestra cuál era el nivel de deuda que había reportado el gobierno de Portugal en el 2009. Y muestra aquí en azul cuáles son toda la deuda del gobierno central, excluidas las empresas públicas, así como los acuerdos públicos privados, que están representados por estas líneas rojas. Es decir, hasta este momento estaban incluidos dentro del nivel de deuda y a partir de aquí empiezan a estar. Y se va viendo, asimismo, toda la parte no reportada, con lo cual el crecimiento siguen, a pesar de toda la crisis, siguen sin estar todavía parte de ellos reportados. En esta diapositiva, básicamente, yo creo, muy buena cualidad que hace el nuevo Código de Transparencia Fiscal es que presenta toda la información de los distintos pilares de una manera muy visual. Es decir, una persona de cara a tomar decisiones, de cara a poder evaluar cómo está toda la información en relación a las finanzas públicas, lo puede ver de una manera muy clara, porque se está resaltando en los colores según sean las prácticas. La amarilla sería la básica, la verde sería la avanzada, lo rojo no lo podemos valorar, y la verde, que es un poquitito más clara, sería una práctica buena. Esto permite, simplemente de un único vistazo, ver cómo está, por ejemplo, en el caso de nuestro primer pilar de la información fiscal, pues podríamos ver que existe una cobertura de instituciones que es avanzada y podríamos fijarnos en cuáles son nuestras deficiencias. Un ejemplo que es de un país presente, Bolivia, sería otro, lo que le llaman un heat map, un mapa de calor o de color. Y luego también una cuestión muy importante. No solamente se hace un diagnóstico de cuál es el estado de todo el reporte de la información en este caso, sino que además se hacen unas recomendaciones basadas también en la importancia. O
sea, se hace con una recomendación con carácter crítico, es decir, no se hacen todas las recomendaciones al mismo nivel, sino que estas recomendaciones se gradúan en función de cuál es la importancia y la necesidad de acometerlas con una mayor premura. De ahí que, por ejemplo, en este caso, en el de Rusia, se da la importancia cuando es una práctica que en principio sería, por su color, sería una práctica buena, pero en cambio se le da una recomendación que tiene de alta importancia para que continúe mejorando esa información que está produciendo. Con lo cual, hay veces que teniendo unas prácticas buenas, como se puede observar, existen recomendaciones que nos las califican desde un punto de vista que necesitamos una cierta urgencia porque pueden generar algunos problemas. Y asimismo, y como complemento de esto, lo que se suele dar también es un plan de acción. Es decir, se establece cuáles deberían ser los tiempos en los cuales todas estas recomendaciones deberían de irse produciendo en el distinto escenario y clasificadas, pues cada una en función, en este caso, estarían todas referidas a la información fiscal. En este caso, pues completar la implementación del sector público internacional de acuerdo con el estándar de contabilidad, un poco en función de cuál sería esa necesidad que se ha detectado en la evaluación. Este sería otro ejemplo, en el caso de Irlanda. Este estaría pues, sobre cómo se debería expandir la cobertura en el caso del presupuesto, las estadísticas y de la contabilidad desde el punto de vista institucional. Bueno, y con esto prácticamente yo quería dar por finalizada la exposición, simplemente poniendo en manifiesto cuáles son las cuestiones que deja quizá estos métodos de evaluación. Cuando se hace una evaluación de transparencia fiscal, hay dos puntos muy importantes desde el punto de vista de trabajo, que se hace un trabajo por anticipado muy importante, con muchísimos datos. Es muy importante llegar a un país y que exista ya toda esa información. También a los países les obliga a saber sobre cuáles son sus fuentes de datos, sobre de dónde estamos sacando la información. Y eso es muy importante porque es un conocimiento que a veces el día a día no nos deja llegar a saber exactamente cómo estamos produciendo esa información, ¿no? En segundo lugar, una cuestión que ya he repetido más de una vez, que es que los países tienen más información de la que piensan muchas veces o conocen. Realmente la información está muy dispersa, se produce y a lo mejor no llega a ningún sitio que está centralizado. Y eso es también otro pensamiento que hay que tener en cuenta y saber que a lo mejor existe información, pero que las unidades que realmente son las que pueden aglutinar esa información para producir la información de carácter confiable no les está llegando de manera correcta. Y luego una cuestión muy importante, y yo creo que es el mensaje fundamental dentro de que produce las evaluaciones de transparencia fiscal que se hacen basadas en el Código de Transparencia Fiscal, es que lo que nos viene a dar, nos viene a permitir conocer cuál es la medida de la información en la que estamos dando y si existe algún gap, es decir, si existe alguna brecha en esta información. Y no solo nos detecta si existe una brecha en esa información, sino que nos permite medir cuál es el volumen de esa información que está ausente, digamos, en todos los reportes de nuestra información fiscal. Por último, también señalar, y al hilo de lo que comentaban anteriormente, que existe el tema de todos los riesgos fiscales, que son informaciones que hoy por hoy en muchos casos se están reportando pues, de otra forma en el tema de la contabilidad, mediante las notas en los estados financieros, así como en otra serie de notas que se pueden aportar en el caso de temas estadísticos, pero que es una cuestión que también hay que avanzar mucho, porque esto son fuentes de riesgos y son fuentes de información que en muchos casos todavía no están reportadas. Y si tuvieran alguna cuestión, en el curso que quisieran de información sobre este nuevo Código de Transparencia Fiscal, este es el link a la página del Fondo Monetario Internacional y en ello van a encontrar información disponible. Todavía no te vayas, por favor. Tanto del texto del Código de Transparencia Fiscal como todos los informes de los países publicados. Entonces ahí hay un ejemplo que lo pueden contrastar lo que les he comentado, que por ejemplo la cobertura institucional en muchos casos existe todavía una brecha muy importante que yo creo que es un punto en el cual todos deberíamos de intentar avanzar. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a tener un receso de 15 minutos. Vamos a resolver todas las preguntas de las 3 conferencias al finalizar la jornada. Entonces, las y los esperamos en 15 minutos. Muchas gracias.